En la pequeña iglesia de un pueblo andaluz. Bajo el sol implacable de mediodía. Javier sintió el peso de la cruz sobre su pecho mientras el sacerdote pronunciaba las palabras que sellarían su destino. Pero en ese instante. Un mensaje en su teléfono vibró como un trueno: no puedes casarte con ella. Te amo. Miguel. El pánico lo invadió. Y antes de que pudiera responder sí. Quiero. Javier huyó del altar, dejando a su novia plantada y a su familia en shock, desatando un caos que nadie en el pueblo de Olvera podría haber imaginado. Javier corría por las calles empedradas, el traje de novio arrugado y el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo había llegado a esto? Hacía 2 años. Cuando Miguel llegó al hospital local como médico residente. Todo parecía inocente. Javier. Profesor de historia en la escuela secundaria del pueblo. Lo conoció durante una revisión médica rutinaria. Miguel. Con sus ojos verdes y su acento madrileño. Le sonrió de una manera que Javier no pudo ignorar. Parece que tienes un poco de estrés acumulado. Le dijo Miguel. Y Javier, sin saber por qué, se abrió a él como nunca lo había hecho con nadie. Aquella conversación en la consulta se extendió más allá del horario. Y pronto se convirtieron en amigos. Paseos por los olivares. Charlas sobre la vida en la ciudad versus el campo. Y una conexión que Javier negaba en su interior. En un pueblo como Olvera, donde las tradiciones católicas y las expectativas familiares eran ley. Ser gay no era una opción, era un pecado que podía costarte todo. Javier provenía de una familia de agricultores conservadores, su padre, Antonio, un hombre endurecido por el trabajo en el campo, que siempre repetía que un hombre debía casarse, tener hijos y perpetuar el linaje. Su madre, María, devota hasta el fanatismo, rezaba el rosario cada noche por la salvación de sus hijos. Miguel, en cambio, había crecido en Madrid, donde la diversidad era más aceptada. Aunque no sin luchas. Había salido del armario en la universidad, perdiendo algunos amigos pero ganando libertad. Cuando se mudó a Olvera por el trabajo, no esperaba encontrar amor. Pero Javier lo cautivó con su inteligencia y su vulnerabilidad escondida. Una noche, después de una cena en la casa de Javier invitado como su amigo, Miguel se atrevió a besarlo. Javier se apartó al principio, aterrorizado. Pero luego cedió. Y ese beso marcó el inicio de su relación secreta. Se encontraban en lugares apartados, un viejo molino abandonado. O en el apartamento de Miguel en las afueras del pueblo. Javier luchaba con su conciencia. Esto está mal, le decía a Miguel en susurros. Mi familia me mataría si lo supieran. Miguel intentaba razonar: el amor no es malo. Javier. Es la sociedad la que nos obliga a escondernos. Pero Javier sabía que en Olvera los rumores corrían como el viento. Y cualquier desliz podía destruir su reputación. Como profesor, estaba expuesto, los padres de sus alumnos eran estrictos. Y un escándalo lo dejaría sin trabajo. La presión familiar aumentaba. Antonio insistía en que Javier se casara con Elena, la hija de un vecino agricultor. Una unión que fortalecería las tierras familiares. Es tu deber, hijo, le decía. Javier, atrapado, aceptó el compromiso, pensando que podría mantener a Miguel como un secreto. Pero el amor no se deja compartimentalizar. Cada encuentro con Miguel era una tortura dulce.
Un recordatorio de la vida que deseaba pero no podía tener. Elige, Javier. Le suplicó Miguel una vez. O conmigo. O con esa farsa. Javier prometió pensarlo. Pero el miedo lo paralizaba. El día de la boda llegó demasiado pronto. Elena. Una mujer dulce de 26 años. No sospechaba nada. Vestida de blanco. Sonreía ilusionada. Javier. En el altar. Sentía náuseas. El mensaje de Miguel fue el detonante. Huyendo. Javier dejó atrás gritos y llantos. Corrió hasta el apartamento de Miguel, donde lo encontró empacando. Me voy a Madrid, dijo Miguel. Herido. No puedo verte destruirte. Javier. Jadeando. Lo abrazó. No me dejes. Lo siento. Pero el daño estaba hecho, el pueblo ya bullía con especulaciones. Antonio. Furioso. Irrumpió en la casa familiar esa noche. ¿Qué demonios has hecho? Javier. Has humillado a Elena. A nosotros. Javier. Temblando. No pudo mentir más. Papá. No amo a Elena. Amo a alguien más. Antonio lo miró con desprecio. ¿Alguien más? ¿Quién? Javier calló. Pero su silencio lo delató. Rumores de su amistad demasiado cercana con Miguel ya circulaban. María lloraba en la cocina, rezando por su alma perdida. Miguel convenció a Javier de quedarse esa noche en su apartamento. Hablaron hasta el amanecer. Tenemos que enfrentar esto juntos, dijo Miguel. Pero Javier dudaba. ¿Valía la pena perder a su familia por amor? Al día siguiente. El pueblo era un hervidero. Elena. Devastada. Juró no perdonarlo nunca. Los amigos de Javier lo evitaban. Y en la escuela. El director lo llamó para una conversación seria. La tensión crecía. Y Javier sentía que su mundo se desmoronaba. Los días siguientes fueron un infierno para Javier. El pueblo de Olvera. Con sus casas blancas y sus calles estrechas. Se convirtió en una cárcel. La gente susurraba a su paso, ¿será que es ¿Uno de esos? Antonio no le dirigía la palabra. Y María lo bombardeaba con sermones religiosos. La Biblia lo condena. Hijo. Debes arrepentirte. Javier. Dividido. Visitaba la iglesia en secreto, buscando respuestas en el silencio de las velas. Pero su fe, ya tambaleante, no le daba consuelo. Miguel. Meanwhile. Decidió no irse aún. Te apoyaré. Pero no puedo esconderme para siempre. Le dijo. Se veían a escondidas. Pero la paranoia crecía. Un amigo de la infancia de Javier, Carlos, los vio juntos en el molino y comenzó a esparcir rumores. Carlos, motivado por celos y homofobia internalizada, confrontó a Javier, sé lo que estás haciendo con ese médico de ciudad. Es asqueroso. Javier negó todo. Pero Carlos no se convenció. Si no lo dejas, se lo diré a tu padre. La amenaza pesaba como una losa. Javier. En un momento de debilidad, le pidió a Miguel un tiempo.
Necesito espacio para arreglar esto. Miguel. Herido. Accedió. Pero su partida temporal a Madrid lo dejó solo. En esa soledad, Javier reflexionó sobre su vida. Recordaba su infancia, jugando en los olivares con sus hermanos. La presión de ser el hijo mayor, el que debía heredar la finca. Un hombre de verdad no siente esto. Se repetía. Pero sabía que era una mentira. Elena. Meanwhile, no se quedó callada. En una reunión familiar, acusó a Javier de engañarla con ese hombre. Antonio. Al oírlo, explotó. Confrontó a Javier esa noche. Dime la verdad. Eres maricón. Javier. Con lágrimas. Asintió. Sí. Papá. Amo a Miguel. Antonio lo abofeteó. Un golpe que resonó en la casa. No eres mi hijo. Ver. María intervino, suplicando. Pero Antonio fue inflexible. Javier. Con el rostro hinchado, recogió sus cosas y se fue al apartamento de Miguel, quien había regresado al enterarse. Juntos, decidieron mudarse a Sevilla, una ciudad más grande donde podrían ser anónimos. Pero el traslado no fue fácil. Javier perdió su trabajo, el director, influido por los rumores, lo despidió bajo pretextos. No queremos escándalos en la escuela. Miguel, solidario, lo apoyó económicamente. Pero Javier se sentía humillado. Soy una carga, le decía. Miguel lo consolaba, somos un equipo. En Sevilla, encontraron un pequeño apartamento. Y por primera vez, vivieron su amor abiertamente. Aunque con cautela. Sin embargo, la familia no los dejó en paz. Antonio, arrepentido en parte, pero orgulloso, envió cartas amenazantes. Vuelve y arregla esto. O te desheredo. María. Meanwhile, visitó a Javier en secreto. Hijo, esto es un pecado. Piensa en tu alma. Javier. Atormentado, dudaba de su elección. ¿Había valido la pena el dolor causado? Miguel notaba su conflicto. Si quieres volver, lo entenderé. Pero no me pidas que te espere. Un giro inesperado llegó cuando Carlos, el amigo traidor, apareció en Sevilla. Había seguido a Javier. Motivado por un secreto propio, Carlos también era gay. Pero reprimido. En una confrontación borracha, confesó, te envidio. Javier. Yo nunca tuve el coraje. Pero en lugar de aliarse, Carlos, en un acto de autodestrucción, filtró fotos de Javier y Miguel a la familia. Antonio, al verlas, sufrió un infarto leve, culpando a Javier. Javier volvió a Olvera para ver a su padre en el hospital. Antonio, débil en la cama, lo miró con odio mezclado con dolor. Me has matado. Hijo. Javier. Roto. Suplicó perdón. Pero Antonio lo rechazó. María, dividida, le dio un ultimátum: deja a ese hombre, o pierdes a tu familia para siempre. Javier regresó a Sevilla con el corazón hecho trizas.
Miguel lo esperaba. Pero la tensión entre ellos crecía. ¿Vale la pena esto? Preguntó Javier. Miguel. Firme, el amor siempre vale. Pero tú decides. La sociedad también intervenía. En Sevilla. Aunque más liberal. Enfrentaron discriminación sutil, miradas en la calle. Comentarios en el trabajo de Miguel. Un colega lo advirtió, ten cuidado. La gente habla. Javier. Buscando empleo. Fue rechazado en varias escuelas por falta de referencias. La presión acumulaba. ¿Y Javier comenzó a cuestionar su moral? ¿Era egoísta perseguir su felicidad a costa de otros? El clímax llegó en una cena familiar improvisada. María organizó una reunión en Olvera, invitando a Javier bajo pretexto de reconciliación. Miguel insistió en acompañarlo, no irás solo. Al llegar, encontraron a Antonio recuperado, pero hostil. Elena estaba allí, con un nuevo novio, mirando a Javier con rencor. Carlos, invitado sorprendentemente, parecía nervioso. La cena empezó tensa. Antonio atacó, has traído vergüenza a esta familia. Javier defendió, solo amo. Papá. Eso es un crimen. Miguel intervino, señor. Respetamos sus creencias. Pero el amor no elige. Antonio explotó, en mi casa. No. María intentó mediar. Pero Elena reveló, sé todo. Carlos me lo contó. Carlos. Acorralado. Confesó su propia orientación. Pero en un giro traicionero. Culpó a Javier, él me sedujo primero. Era una mentira. Pero sembró duda. El caos estalló. Antonio. Furioso. Echó a Javier y Miguel. Carlos. Arrepentido al instante. Huyó. En el camino de vuelta. Javier y Miguel discutieron. Esto es demasiado, dijo Javier. Tal vez debamos separarnos. Miguel. Herido, después de todo. ¿Me dejas? Javier. En pánico, detuvo el auto y besó a Miguel desesperadamente. No. Te amo. Pero el precio es alto. Días después. Un escándalo mayor, un periódico local publicó la historia. Anónima pero detallada. Probablemente por Carlos. Profesor abandona novia por amante hombre. Javier perdió cualquier chance de empleo en la región. Miguel enfrentó investigación en el hospital por conducta inmoral. La sociedad los juzgaba, llamadas anónimas. Grafitis en su puerta. Javier. Deprimido. Consideró suicidio. Pero Miguel lo detuvo, lucharemos. En un acto de coraje. Javier escribió una carta abierta al pueblo. Publicada en redes sociales. Soy gay. Y amo a Miguel. No pido aprobación. Solo respeto. Las reacciones variaron, algunos apoyaron. Otros condenaron. Su hermano menor, Pedro, lo contactó en secreto, te apoyo. Hermano. Pero Antonio lo desheredó oficialmente. Miguel. Meanwhile. Recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos de todo. Vámonos. Propuso. Javier aceptó. Pero con reservas. ¿En la mudanza? Encontraron una caja de fotos familiares.
Javier lloró, he perdido tanto. Miguel, has ganado libertad. Sin embargo, una traición final, Elena. Vengativa. Demandó a Javier por daños emocionales, alegando engaño. El juicio fue público, exponiendo su vida. Javier testificó, no quise herir a nadie. Pero mentí por miedo. El juez falló a favor de Elena, ordenando compensación. Javier, arruinado, vendió posesiones. Miguel pagó la deuda. Pero esto creó resentimiento. No quiero tu piedad, dijo Javier. Miguel, es amor. No piedad. La relación se tensaba. Y Javier cuestionaba, ¿era esta la vida que quería? En Barcelona. Intentaron reconstruir. Miguel trabajaba en un hospital progresista. Y Javier encontró empleo en una ONG para derechos LGBTQI. Por primera vez, se sintieron parte de una comunidad. Asistían a marchas del orgullo, donde Javier hablaba de su experiencia. El silencio mata, decía. Pero las cicatrices permanecían. Llamadas ocasionales de María, suplicando regreso. Tu padre está solo, decía. Antonio. Meanwhile, se ablandaba con el tiempo. Un infarto secundario lo hizo reflexionar. En una visita sorpresa, apareció en Barcelona. Hijo. He sido un necio. Javier. Cauteloso, papá. ¿Aceptas a Miguel? Antonio dudó, no lo entiendo. Pero te quiero. Fue un paso. Pero incompleto. Miguel. Generoso. Lo invitó a cenar. La noche fue incómoda. Pero un comienzo. Elena se casó con su novio, enviando una carta, te perdono. Pero no olvidó. Carlos. Arrepentido. Se disculpó, estaba perdido. Ahora busco ayuda. Javier lo perdonó, reconociendo el ciclo de dolor. La relación de Javier y Miguel evolucionó. Enfrentaron terapia para lidiar con traumas. Javier aprendió a amarse. Miguel a ser paciente. Un día, en la Rambla, Javier propuso, ¿te casas conmigo? Miguel aceptó. Y se casaron en una ceremonia íntima, con Pedro como testigo. Pero no todo era perfecto. La sociedad aún discriminaba, adopción denegada por falta de estabilidad. Javier luchaba con culpa residual, ¿había sido egoísta? Miguel lo tranquilizaba, elegiste vivir auténticamente. Años después, Javier escribió un libro sobre su historia, inspirando a otros. Antonio asistió al lanzamiento, abrazándolo públicamente. Estoy orgulloso, dijo. María, aunque devota, aceptó, Dios ama a todos. Sin embargo, el precio pagado fue alto, amistades perdidas, carreras alteradas, corazones rotos. Javier reflexionaba, el amor exige sacrificios. ¿Pero cuáles son justos? ¿Fue correcto que Javier priorizara su amor por Miguel sobre las expectativas de su familia y sociedad? ¿O fue un acto egoísta que causó daño innecesario?